arrancar de mí tu nombre ni tu bondad, me es difícil reír. Alejandro, qué artista tan comprometido. Lo tengo en el mismo sitial de Cuco Baloy, de Johnny Ventura, de Ramón Leonardo, de Luis Díaz, de esa pléyade, esa constelación de hombres del canto, de Sonia Silvestre, ¿de quién más, Ivonne? Bueno, Ramón Leonardo. Ramón Leonardo, mi amigo de toda la vida. Don Aníbal. Víctor, claro. Constelación de artistas. Sobre todo de esta mujer, ¿cómo se llama? La cantante emblemática de esa época, un poquito antes de Luchi Vicioso. Antes de Luchi. ¿Cómo se llama? Oh, Dios. El Alzheimer. Pero la esposa de Papa Molina. No. Esa Josefina. Esa Josefina. La India, Xiomara. No. Xiomara está ahí, Xiomara Fortuna. Xiomara no, ella... No, ese es más joven. Pero está ahí. No. Está ahí. Claudio Cohen. En la casa. ¿Quién? Ay, me falta uno. Me falta un amigo ahí. El papá de la muchachita de la tibita. Me faltan Claudio. De estos días. Rina Ramírez, carajo. Rina Ramírez. Sanjuanera. Rina hermosa. Una mujer hermosa y con una voz preciosa. Emigró a México. Ha fallecido Aníbal de Peña, una celebridad del país. Nunca reclamó gloria, nunca reclamó que le dieran lauros. Siempre vivió de alguna manera. Nunca pasó factura. Lo reconoció el Senado, la presidencia de la República también lo condecoró. Un verdadero dominicano. En la invasión de 1965, una postura incólume. Con su compañera de siempre, artista también, Iluminada Jiménez. Una joya de persona también. Claro. Entonces, pasa al alma de don Aníbal y a la generación de jóvenes y de adultos maduros que no le conocen, averigüen la vida de este hombre formidable. Sálvame. Que fue siempre estuvo en las mejores causas del país, don Aníbal de Peña, hermano de Fernando Casado y Nini Cáfaro, no podemos dejarlo. Claro. En aquella época difícil, don Fernando Casado. Sí, Casado de esa misma época. Armando Recio, una generación de gente que se la jugó. Ahora, él fue un activista, amigo de Héctor Aristi, que era el asistente personal de Francisco Alberto Camaño de Yo. Camaño lo distinguía muchísimo a él. Pasa su alma. El canciller. No. Él. Aristi. Sí, claro. Y Juan Bosch. Y Juan Bosch, sí. Son pocos los dominicanos. Muy poco. A mí me hacen una foto con Ho Chi Minh y me muero ahí mismo. ¡Pum! Y digo, ya, no, señor. Si se la hacen ahora porque está muerto. Ya no, ahora no la quiero. Ahora no. Pero si me hubiesen hecho una foto con Ho Chi Minh, yo le digo, señor, llévame que ya cumplí. El que se hace una foto con Ho Chi Minh ya no tiene que buscar nada más. Tratado con la grandeza. El que sabe lo que significa, pues es un país de buena gloria. Bueno, el que sabe, ¿verdad? Pero una foto con Ho Chi Minh. Ven acá. Hay dos líderes que yo quería hacerme una foto. Una con Fidel y una con Ho Chi Minh. ¿Y con Muammar? Me hubiese gustado hacerme una foto con. Me hubiese gustado con Nelson Mandela. Con el Gaddafi. Claro. Él te hubiera tirado la foto. ¿O tú crees que Gaddafi era el monstruo que pintaron y vendieron los gringos? No es comprándole a los gringos, sino por tantos grandes que hay. Mandela. Pero grandes, pero sí. Vamos a ver las informaciones de este día, Alejandro. Yo quiero hablar de forma muy sucinta y sencilla, porque hoy tenemos una entrevista histórica en este espacio, no solo para El Sol de la Tarde, sino para la Radio Nacional y la Comunicación Nacional. Hoy El Sol de la Tarde se inscribe en Páginas Doradas en la enciclopedia de la historia cultural, de la historia latinoamericana. Quédese con nosotros porque hoy tenemos una de las entrevistas que mucha gente ansía y quisiera hacer. Y él accedió. Él, humildemente, un hombre que se pasa de humilde a pesar de su grandeza, accedió a que fuera en El Sol de la Tarde. Así son los grandes. Y a él no le gusta exponerse a los medios, casi no da entrevistas, no va a televisión, pero se lo pidieron dos amigos que son sus hermanos en este país. Dijo, está bien, puedo ir.
porque tiene una conferencia en la República Dominicana. Una de las figuras más importantes de los últimos años y del siglo XX y principio del siglo XXI de toda América Latina estará con nosotros hoy. Entonces, las noticias inmediatamente, las más importantes de este día. Quiero decir, Alejandro, me pasé el fin de semana, me tomé el tiempo para recabar las informaciones técnicas del problema que genera el canal sobre el río de Jabón o Masacre. Me detuve y recogí la información de Luis Carvajal, Eleuterio Martínez, Leonel Rodríguez, la información del Hanle Otañez, que es de la zona y que dirigió la Corazán. También busqué la información de el presidente de la Academia de Ciencias, repito, Eleuterio Martínez, y de otras distinguidas figuras como el ingeniero Rafael Antonio Mateo, que tiene más de 30 años trabajando en el área del INDRI, que es un experto en el área de riego y canales. Recogí todas esas informaciones y algunas de carácter jurídico para dar a una opinión con criterio jurídico, no propiamente diplomático ni de otro orden, sino técnico y jurídico. Y la conclusión, algunas las voy a leer, pero puedo adelantar, Alejandro, que la construcción del trasvase, que no es un canal de riego, que no es lo mismo, sino un trasvase por las dimensiones que tiene, 3.5 metros. Repito, la construcción que están haciendo los hermanos haitianos de aquel lado, que no es el Estado ni es el gobierno, sino personas particulares, tiene 3.5 metros de ancho, de alto o profundidad. Eso bajo ninguna condición es un canal de riego. Se llama trasvase. Eso es tomar una parte del caudal y trasvasarlo a otro territorio. ¿Qué significa eso? Primero, lo voy a describir lo que he extraído de estos técnicos. Ninguno de estos juicios son míos, ninguna de estas consideraciones técnicas son mías porque yo no soy un técnico. Al cortar el canal en la zona de Juana Méndez, toda la parte baja del río hasta la desembocadura en Manzanillo va a quedar seca por una razón. El periodo de estiaje es 8 meses. Solo hay agua durante 4 meses, cuando termina la temporada ciclónica. Antes de eso, el periodo de estiaje es una zona que no tiene una gran pluviometría. Por lo tanto, un río que en términos reales lo que maneja entre 1.5 y 2 metros cúbicos de agua por segundo, si usted le saca 3.5, no tiene manera de que pueda sobrevivir el caudal del río. Por lo tanto, los agricultores y la parte baja del canal, desde Juana Méndez hasta Bahía de Manzanillo, se va a secar en periodo de estiaje. ¿Cuánto dura el periodo de estiaje o sequía? 8 meses. ¿Qué significa eso? Que Laguna Saladilla, que se alimente la parte baja, Laguna Saladilla, que es un área protegida y es una reserva de aves migratorias y de otras especies, el único acuífero, el único humedal de agua dulce que tiene toda esa región es Laguna Saladilla. También se va a secar, que es un bioma, un recurso que está compartido entre Haití y la República Dominicana, donde la mayor parte está de este lado, pero que tiene un manejo bajo el canon internacional de áreas protegidas que establece Naciones Unidas. O sea que es un manejo binacional, y es porque se trata de un recurso que comparten las dos naciones. Que dicho sea, se vio afectada por la construcción del muro cuando pasa por esa zona, porque el trato que se dio a Laguna Saladilla fue totalmente contrario a cómo debe de manejarse un área protegida tan frágil como esa. Y le metieron el muro ahí, tumbaron manglar, hicieron un desastre que la prensa y nosotros, los comunicadores, nos hicimos eco durante varios días. Entonces, pongo dos cosas claras, Alejandro. Agricultores que están bajo Juana Méndez, la parte del río y Laguna Saladilla serían afectados seriamente. Tercer punto, Alejandro. El río nace en la Loma Pico de Gallo. La cuenca del río de Haití es mayor, lo que es el relieve de la cuenca,
Pero ¿qué ocurre con la cuenca de Haití? Que solo tiene un 2% de reforestación. Y el lado dominicano, un 40%. ¿Qué significa eso? Que el río está vivo por nosotros. Porque todos los ríos que cruzan en Haití o que tributan en Haití están vivos porque nacen en suelo dominicano. Los que nacen en suelo haitiano, el 98% está muerto. Lo quiero decir en palabras sencillas. Por disposición de la naturaleza, del relieve y la geografía de la isla, el río Artibonito, que es el más largo de toda la República Dominicana, en el sur nace, la mayor parte corre en Haití, pero ese río está vivo porque nace de este lado, que aunque el trayecto es corto, tiene más de 9,000 kilómetros cuadrados toda la cuenca. Nosotros solo tenemos unos 3,000, pero en esos 3,000 nacen todos los ríos que lo alimentan. Macasía, incluyendo Macasía, que es uno de los más importantes. Pepillo, esos ríos nacen ahí. Los haitianos tienen agua porque el río Artibonito le permite hacer una presa que se llama, ¿cómo se llama la presa? Le digo el nombre ahora. Peligre, que está poco después de entrar a suelo haitiano. Pero ese río está vivo porque los dominicanos han conservado la cuenca, que es Nalga de Maco, se llama el Parque Nacional que se creó para la protección de ese río en los gobiernos de Balaguer. Nalga de Maco es que alimenta mayormente al río Artibonito, que le permite la única presa y la única agua segura que tiene Haití. Porque en la zona, cuando el río entra a la zona haitiana, está devastado y no le entra un solo tributario. Tienen agua porque nace en suelo dominicano. No estoy reclamando nada ni diciendo nada. Estoy describiendo una realidad. Lo mismo ocurre con el río Dajabón o Masacre, que está vivo porque nació en suelo dominicano. Porque de aquel lado está devastado. Acabo de decir que tiene solamente un 2% de cubierta forestal. Y que en la República Dominicana, aunque está maltratado, tiene un 40% de cubierta forestal y todos los afluentes nacen de este lado, los que alimentan al río Dajabón. En palabras sencillas, ellos tienen agua porque nosotros tenemos los ríos vivos. Entonces, desde el punto de vista técnico, están haciendo un disparate. Desde el punto de vista ambiental, están creando un desastre. Y desde el punto de vista jurídico, están violando las normas, no solo del Tratado de Paz de 1929 y 35, sino también las normas que intervienen y regulan cuando un río se convierte en internacional, es decir, que atraviesa una frontera de dos países. Eso es la característica de un río internacional. Todo lo que estoy diciendo lo han dicho estos técnicos, que ni son racistas, ni son enemigos de Haití, ni tienen ningún problema con el pueblo haitiano, ni con los ciudadanos hermanos de esa nación. Quiero decir en síntesis, Alejandro, lo siguiente. Número uno, Olgo Fernández, quien fuera director del INDRI, es un hombre oriundo de la zona, dijo que la frontera no resuelve nada cerrada, pero que el desvío del canal va a afectar a miles de agricultores dominicanos. ¿Tú sabes cuántas tareas se afectarían, Alejandro? Más de 41,000 tareas de tierra de agricultores y productores dominicanos. Oiga bien, 41,000. Dos, y quiero seguir hablando en términos puramente técnicos. Si estoy diciendo algo que no es correcto, lo corregiré. Si estoy equivocado, digo me equivoqué. Si Haití tuviese razón, lo dijeron que me cortaran la cabeza. Dos, repito, el Cerro de Chacüey y Laguna Saladilla son las dos reservas acuíferas más importantes que tiene el río Dajabón y están de este lado. Cerro de Chacüey, que es un parque nacional, y Laguna Saladilla, que es una reserva y área protegida. 3. Alejandro, el parque Nalga de Maco está sobre los 800 metros sobre el nivel del mar. 800 metros sobre el nivel del mar. Una nube cargada de vapor de agua está a poco más de 400, 500, 600 metros, lo que significa que ese parque es el que permite que se produzca lluvia, aunque no llueva.
porque al rozar las nubes con las coníferas y con la copa de los árboles se produce un ordeñamiento horizontal, que se llama así, lluvia horizontal. Sigo, Alejandro. Estoy hablando de criterios técnicos, para que no invente, porque hay gente que se inventa cosas donde no existen, y hay que hablar con la razón y argumentar con la razón. El otro elemento, Alejandro, lo establece Leonel Rodríguez, 32 años trabajando en el área, ingeniero agrónomo, nativo del lugar, siempre ha trabajado en agricultura. Dice Leonel Rodríguez que el río tiene 1.5 metros regularmente en 8 meses y que llega a veces a 4 o 5, puede llegar a 6 cuando hay mucha lluvia, pero la lluvia solo son durante 4 meses. El resto del tiempo, el río lo que es un chorrito. Si usted le saca un canal a ese chorrito en la parte baja, usted sabe que lo va a secar. ¿Debemos compartir agua con Haití? Sí, toda la que se pueda. ¿Bajo qué condición? Acuerdo en una mesa técnica de ambas naciones donde se establezcan las condiciones de poder suplir de agua a Haití cada vez que sea necesario para que sus agricultores se afecten lo menos posible. ¿Cuál es la primera misión del río? Salvar las cuencas altas donde se produce agua. ¿Cómo salvar esas cuencas? Reforestando todas esas zonas que están devastadas, porque los mismos dominicanos de este lado han devastado también. El problema es que ellos han hecho tierra arrasada de aquel lado. Otro aspecto, dice Leonel Rodríguez, si tú haces un canal que tiene más de 2.5 de altura, tú no estás haciendo un canal de riego, tú estás produciendo un trasvase de un cauce o de un caudal. Y es lo que está ocurriendo. Señores, la República Dominicana tiene razón totalmente en este conflicto. Yo estoy de acuerdo con que se cierre la frontera. Yo estoy de acuerdo con una salida amistosa, diplomática, dialogada para todos. Pero Haití no puede imponer su voluntad. No, Haití no. Es peor. Ciudadanos particulares, empresarios y funcionarios que aspiran a cargos electivos, incluyendo a Claude Joseph, que es un agitador profesional y que constantemente ataca este país. El señor es ministro. Un agitador profesional que no anda buscando soluciones, sino atizando y agitando para enrarecer las relaciones de ambos países. Otro aspecto técnico, Alejandro. El artículo 10 del tratado dice clarito que cualquier uso de las aguas deberá de ser discutido de manera bilateral y que nunca se podrá actuar de forma unívoca, es decir, de un solo lado, para llevar a cabo ningún tipo de desvío de las aguas del río. República Dominicana tiene canales, sí, varios, pero esos canales tienen tomas de agua. ¿Qué son tomas de agua? Son tomas con esclusas o con puertas, donde, como hacen los regantes dominicanos en todas partes, que hay reguío. Se administra el agua subiendo y bajando la esclusa, la compuerta en la medida de la necesidad y de la disposición de agua. Aquí en este país, en varios canales, en Bonao, en Montecristi, en el mismo Dajabón, en Mao, en Santiago Rodríguez, hay que controlar las aguas. Incluso en periodo de verano hay que dividirla. 3 días para unos agricultores, 3 días para otros, 3 días para otros. Dividirla porque el agua no da para toda la agricultura. Creo que en Bonao no pasa eso porque en Bonao hay agua de más, pero las demás provincias todas tienen que repartirse el agua para evitar los conflictos. No estamos hablando de que es que tenemos una abundancia extraordinaria. Aquí mismo hay problemas de agua y los regantes lo saben. Hay otro elemento técnico finalmente, querido Alejandro. Haití no tiene una sola infraestructura sobre el río. Pero no es porque los dominicanos sean opuestos, es porque ellos no la han construido. Y las infraestructuras son las que deben de discutirse técnicamente y jurídicamente cuando son pertinentes. No es porque un grupo diga, vamos a construir un canal. No, no puede ser. Incluso Dominicana tiene un canal que se llama Vigía, que en el año, la Vigía y Sánchez, que en el año 2009 Leonel Fernández lo cerró porque a ellos no le estaba llegando agua. Y Leonel lo cerró racionalmente hablando. Para que ellos se abastecieran de agua. ¿Tú recuerdas esas luchas? Claro. Entonces, pueblo dominicano, si Haití tuviese razón o si República Dominicana estuviera cometiendo un abuso, yo no estuviera del lado de los que
hoy asume la posición del gobierno. Jamás ustedes me iban a ver de ese lado. Yo no asumo causa injusta. Llámese como se llame. Pero ellos no tienen razón. Ni jurídica, ni ambiental, ni técnica. Por lo tanto, lo que corresponde es una discusión respetuosa. No que el gobierno cruzarse de brazos y decir, yo no puedo hacer nada irresponsablemente. Ni que el otro venga a sacarle partida política a esto. Ni siquiera que los dominicanos se atrevan a sacarle provecho político a esto y someterlo a la politiquería, empezando por el gobierno. Empezando por el gobierno de la nación. Vigilarlo para el uso instrumental de este problema. Por eso, Alejandro, querido, ellos no tienen razón y lo saben. Ahora bien, eso no quita que un arbitraje internacional no le vayan a dar la razón a ellos. Por lo tanto, ¿cuál es la salida que nos queda a nosotros? Una presa en la parte alta del río Dajabón. Controlar las aguas y abrirle la medida que sea necesario. Una presa que produzca energía y control de las avenidas de agua. ¿Tiene República Dominicana derecho a eso? Sí, tiene derecho. ¿Puede hacerlo sin que colida ni choque con el marco internacional y las relaciones bilaterales? Sí puede hacerlo, porque nace en su territorio y corre en su territorio. Lo que no puede hacerlo en el medio de la frontera o del lado de Haití, pero en República Dominicana sí puede hacerlo. Por eso termino diciendo esta parte, Alejandro. Tenemos razón y el mundo lo sabe, aunque no nos la concedan.